Buenas tardes, alumnos. Ya un poco más ágil en el tema de la informática. Vamos a comenzar con la unidad 2. En la última clase del día de ayer expresamos de alguna manera las primeras reflexiones sobre, decíamos, un historiador argentino, Tulio Alperindongui, y que también íbamos a referenciar a, digamos, un economista muy famoso estadounidense, Paul Samuelson. Dijimos que en esto de caracterizar a la Argentina, Tulio Alperindongui, que estudió en Buenos Aires, donde se recibió de abogado en la UBA, fue profesor de historia y doctor en historia en 1965, digamos, también fue decano electo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, defendió y aplicó los principios de la reforma universitaria, un tema que vamos a ver con los estudiantes de, digamos, de ciencias de la educación. Recibió el premio Conex de plástico, de platino, perdón, en la categoría de letras en 1994 y el mismo año que comenzó como profesor de historia en la Universidad de California. También es importante mencionar que tuvo que, digamos, irse del país en el año 1966 en la dictadura de Onganía. Se fue a Estados Unidos, donde trabajó en Harvard y en Berkeley, en las universidades. Él decía que la Argentina es una república sísmica, con periodos separados por desastres, crisis, sacudidas, temblores propios, ¿sí? Y el periodista Daniel Mogni, un periodista muy importante argentino, columnista de muchos diarios especializados de economía, como el Cronista Comercial, Infobae, aclara, digamos, que digamos, dice, pero en referencia a lo que expresó Alperín Dongui, queda claro que no es que en la Argentina tiemble la tierra ni se vengan abajo edificios, pero sí se abren grietas, golpean las estructuras sociales, pues lleva a la quiebra a parte de la sociedad y una y otra vez. Y lo peor es que luego la memoria se pierde. Esto es una expresión de lo que entendemos una Argentina un poco compleja, ¿no? En ese sentido, eh, también se expresa quien les mencioné, que es un economista, Paul Samuelson, que hace muy poco falleció y que él tenía una mirada muy particular con respecto a lo que también era Argentina, ¿no? En ese sentido, él decía en 1880 que para él existían cuatro tipos de países, ¿no? Bueno, hagamos una pequeña reseña de quién fue Paul Samuelson. Eh, Fue, digamos, un especialista en estudios económicos, estudió en Chicago, donde se licenció en 1935 y después ingresó a la Universidad de Harvard y se doctoró en 1941 con 26 años, ¿no? Eh, digamos, su historia fundamentalmente está en haber definido, criticado la teoría neoclásica, ¿sí? Y además hizo aportaciones en la economía matemática y en la teoría del equilibrio, y con respecto a la microeconomía abrió camino a las mediciones de la utilidad, ¿no? Falleció en, digamos, en el 2009.
Él en la década del 80, 1980, sostenía que hay 4 tipos de países, ¿sí? Y expresaba los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón porque es un país que no tenía recursos, no tiene recursos naturales, y era bastante difícil explicar cómo pudo crecer tanto en tan poco tiempo, ¿no? Eh, es importante conocer que Japón hasta hace muy pocos años, aproximadamente 10 años, siendo unas pequeñas islas, se constituía en el segundo país en términos de Producto Bruto Interno, ¿sí? La segunda potencia del mundo, desplazada hace 10 años por China, y continúa ocupando el tercer lugar, ¿no? Y Argentina, porque decía Samuelson que tenía todos los recursos naturales. En 1910 perfilaba como una gran potencia y sin embargo nunca pudo sostener su expansión económica, ¿no? Esto como para que uno tenga una cierta referencia de opiniones tanto de un historiador argentino como de un economista estadounidense. Para comenzar, antes del nacimiento de nuestra patria, digamos como República Argentina, el primer punto de la unidad 2 tiene que ver con la base de la economía precolombina. Sobre este tema tenemos que ser muy claros y decir con total honestidad que sobre los antepasados indígenas, los originarios, hay una larga historia de negación, ¿sí? Muy poca consideración en la historia. Hay que hablar de cultura andina, de civilización incaria, el incario, pero no corresponde hablar del imperio incario, ¿sí? Es digamos, como una connotación muy particular, por lo tanto, la cátedra entiende que su denominación tiene que partir de cultura andina, civilización incaria, el incario, pero no de imperio incario, ¿no? Eh, los incarios tenían instrumentos de producción como el arado, tenían conocimientos de la metalúrgica, fundían el oro, la plata, el hierro, y algo que los destacó hasta la fecha, ¿sí? Construían obras maravillosas de irrigación, ¿sí? Lo que se conoce comúnmente como cultivo de terrazas. Y por otro lado, habían domesticado el maíz, la papa, el tomate, la palta, el cacao, entre otros tipos de cultivos, ¿no? La pregunta es qué modo de producción tenían, digamos, o tenía el Incario. Cuando llegaron los españoles existía en toda la zona básicamente relaciones de comunidad primitiva. Este era el modo de producción predominante, comunidad primitiva, pero existían indicios de esclavismo, lo que se llamó la institución Yanaconas, que eran prisioneros, un esquema de trofeos de guerra, que trabajaban como esclavos. Pero lo concreto es que durante ese periodo existían predominantemente relaciones de comunidad primitiva, con sesgos de esclavismo producto de esta institución que eran las Yanaconas. Eh, el dominio del Inca partía desde el sur de Colombia hasta el norte de Mendoza, largo, una gran superficie, y tenía una particularidad en cuanto a las relaciones sociales de producción. Había un estado muy particular. Se conocía la unidad económica con el nombre de Ayú, ¿sí? Como que, digamos, esto significaba que la tierra
se dividía en tres partes: un tercio para la nobleza, el inca, el curaca, un tercio para el culto y otro tercio para la familia constituida. Digamos, cómo y cuánto se distribuía la tierra. La tierra en ese periodo se distribuía según brazos para producir y bocas para alimentar. Esa era la forma. La unidad económica, como Ayú, dividida en tres partes, y la tierra se distribuía fundamentalmente considerando los brazos para producir y las bocas para alimentar. Después vino la conquista española, ¿sí? Se pregunta qué modo de producción trajeron los españoles. Los españoles trajeron el feudalismo, ¿sí? Respetando algunas de las características del Inca y sus instrumentos también de subyugamiento. También aquí empiezan instituciones de subyugamiento como la encomienda. El rey encomendaba a un grupo de indígenas para la organización de los tributos, y la mita, que era una producción comunitaria. ¿Cómo se distribuían las tierras en la época de la colonia española? Fundamentalmente por las mercedes reales, ¿sí? Que podemos decir que es el momento que comienzan las asimetrías en la distribución de la tierra. Producto de estas mercedes, ¿qué eran las mercedes? El rey, digamos, o el virrey entregaba tierras a quienes eran condescendientes con la corona, y esto en sí no tenía límite. Pero también comenzó un incipiente mercado de tierras, ¿no? Pero existía. Hay que tener en consideración algunas cuestiones, como por ejemplo la bula papal de 1535, del 2 de junio de 1537, perdón, que se llamó Sublimis Deus, ¿sí? Fue una bula papal promulgada por el Papa Paulo III, donde se establecía el derecho de libertad de los indígenas y la prohibición de subyugamiento, de someterlos a la esclavitud, y la conveniencia de predicar entre ellos la doctrina cristiana, ¿no? El licenciado Aramayo diría que a través de esta bula papal se estableció que los indígenas tenían alma, ¿no? Y aquí viene lo que significó en estas épocas la participación de un personaje muy importante de la época, Tupac Amaru, cuyo nombre era José Gabriel Condorcanqui, su mujer Micaela Bastidas, y la importancia y relevancia de este personaje tiene que ver con la rebelión que se realizó en esa época, ¿no? ¿Quién era José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru? Un hombre muy formado, que aprendió en Lima, que tenía, digamos, estaba muy influenciado por el iluminismo europeo, el enciclopedismo europeo. Era un curaca, ¿sí? Un terrateniente de la época, propietario de grandes extensiones y dueño de muchas cabezas de ganado que se utilizaban para el transporte, de considerable fortuna. Tanto el rey como el virrey de Lima reconocieron su linaje. Su rebelión se basaba en el reclamo sobre el desconocimiento del poder del virrey, ¿sí? Terminar con la esclavitud de los obrajes, terminar con las exigencias de compra únicamente a los españoles, con las repartijas mercantiles, que eran reclutamientos forzosos de mano de obra, repartimientos mercantiles, y se oponía totalmente a las reformas fiscales. Estos son los antecedentes de los reclamos, además de temas en términos económicos que influyeron
sobre el Virreinato de Lima fue la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1770. Nosotros, 76, el mismo año que fue en relaciones históricas que se produjo la independencia de los Estados Unidos. Esta rebelión fue en 1780 y, como dije, dentro de los reclamos en términos generales, los que mencioné, y en términos económicos, la creación del Virreinato de la Plata en 1776 y los bajos precios del algodón, ¿no? Estos fueron los motivos de su rebelión. ¿Qué acciones tomó? Y él desgolló al corregidor de Tinte, don Antonio de Arriaga. Esto se produjo el 4 de noviembre de 1780, que coincidió justo con el cumpleaños del rey. La rebelión duró muy poco, hasta la mitad de mayo de 1781, exactamente el 18 de mayo de 1781, en la plaza de armas de Cusco. Fue descuartizado él, su mujer, uno de sus hijos y otros familiares y compañeros de la sublevación. Su lucha no fue en vano, ¿sí? Las autoridades españolas prohibieron los repartos mercantiles, abolieron los corregimientos y fue el antecedente de la Revolución de Mayo. Bueno, estas sanciones y esta, digamos, frustración de la rebelión también tuvo sus hechos concretos en nuestro suelo jujeño. Quien tenga la oportunidad de leer Jujuy en el Bicentenario, un libro del licenciado Benito Carlos Aramayo, habla de que a los 7 días digamos, hablemos del 25 de mayo de 1781, en Ledesma, en el fuerte de San Francisco, en Caraunco, los que se rebelaron fueron marcados como animales, ¿sí? Con una R de rebelados. Bueno, otra pregunta que uno puede hacer es ¿por qué no triunfó esta rebelión? Y esta rebelión no triunfó porque en Europa no existía ningún tipo de conflicto, existía una armonía muy especial por las relaciones familiares que se realizaban a través del tiempo entre los distintos países, familiares de los reyes de España, de Inglaterra, de Francia, y en ese esquema no existía ningún esquema de enfrentamiento como ocurrió en la Revolución de Mayo cuando Napoleón había tomado España. Esto, como dije, por un lado no fue totalmente un fracaso porque se habían obtenido de alguna manera algo que frenaran algunas cuestiones de sobrellamiento hacia lo que eran los incarios, y también insistimos que fue digamos, un antecedente muy importante para lo que fue la Revolución de Mayo. Y llegamos a la Revolución de Mayo, a la creación de nuestro país, digamos, dos tareas que tenemos que mencionar en términos económicos, las dos tareas de la Revolución de Mayo, siempre, así como analizamos la posición de Alperindón y digamos, del economista estadounidense, también decimos con cátedra que es muy importante leer todos los antecedentes posibles. Algunos dirían leer las dos partes de la biblioteca o simplemente leer todos los relatos y una vez que se tiene la lectura, tomar posición al respecto. Entendemos que en la historia argentina siempre se plantearon enfrentamientos, intrigas, traiciones, crueldades y muertes, ¿no? Y bueno, como dije, con
el análisis minucioso y la lectura de todos los aspectos, entendemos como cátedra que el alumno debe tomar postura con, digamos, con cabeza propia, ¿no? Como decimos siempre. Nuestra cátedra en sí toma posturas concretas en términos de la unidad 1 que pudimos ver. Entendemos que acordamos con los fisiócratas en la necesidad o la importancia de la agricultura, ¿no? Fundamentalmente en las épocas, digamos, de los fisiócratas, donde la industria era tan incipiente que se la nombraba como artesanía. Acordamos con Adam Smith que la industria es la que crea mayor valor. Acordamos con Adam Smith y David Ricardo en lo que entienden el carácter parasitario de los terratenientes, pero debemos decir con claridad que no acordamos, ¿sí?, con David Ricardo en la postura de la teoría del comercio exterior o de ventajas comparativas, porque estamos absolutamente convencidos que esa teoría, o teorizaba, mejor dicho, un beneficio para la burguesía industrial inglesa en perjuicio de todos los otros países que no tenían un desarrollo industrial importante. Sobre la unidad que estamos viendo, vamos a tener también algún acuerdo con Prócer y fundamentalmente con una de las tareas, o las dos tareas de la Revolución de Mayo, una que quedó inconclusa, que fue el tema de la democratización agraria. Acordamos con los federales en la lucha de un país más equitativo, acordamos con los proteccionistas en términos proindustriales, en términos de la defensa de producción de cada uno de los países. Bueno, la Revolución de Mayo tenía dos tareas específicas. Una de las tareas era, por supuesto, independizarse de la colonia española, que se logró el 9 de julio de 1816, y la otra fue la democratización agraria, donde, bueno, había dentro de lo que conformaba esta revolución personajes que estaban de acuerdo en que había que realizar esta democratización agraria, y otros que en definitiva se opusieron. Saavedra, por ejemplo, era un terrateniente y que no estaba de acuerdo con el pensamiento de Manuel Belgrano, de Mariano Moreno, de Juan José Castelli. En cambio, digamos, Saavedra propugnó por dejar esa tarea inconclusa. Aquí tenemos que hablar de Manuel Belgrano como el personaje más importante de nuestra historia, no solo en términos militares, solo comparable con San Martín, sino en el plano económico, porque realmente fue la mente más brillante que dio la Argentina, de nuestros próceres de la Argentina, ¿no? En 1786, a los 16 años, él nació en 1770 y falleció en 1820, ingresa a la Universidad de Salamanca. En el año 89, digamos, plena Revolución Francesa, se recibe de bachiller en leyes. Esto es muy importante porque él vivió lo que fue la Revolución Francesa, que no solo son los principios libertad, igualdad, fraternidad, sino que en esa revolución digamos, se tomaron todas las tierras de los terratenientes, inclusive del clero, y se democratizó la tierra en Francia producto de esta revolución. En 1793 se gradúa como abogado y solicita al Papa permiso para leer los libros prohibidos. Esto es muy importante que sepan. En esa etapa estaban prohibidos leerlos, por ejemplo, a los fisiócratas, a los clásicos.
Y era tan destacado Manuel Belgrano que el Papa lo autoriza a leer, así que además de tener esa experiencia de haber vivido lo que fue la Revolución Francesa, también tuvo la oportunidad de leer a todos los fisiócratas, a los clásicos, cosa que no estaba, digamos, no se permitía a toda la población, solo aquellos que el Papa le permitía. Dominaba 5 idiomas: castellano, francés, italiano, inglés y latín. Leyó a Voltaire, a Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, a Quesnay, tradujo al francés a Quesnay dos de sus principales libros de economía política. Bueno, la Junta le encarga a Moreno la redacción de un plan de operaciones. No me voy a, digamos, no voy a detallar mucho la historia de Belgrano porque va a ser motivo de una clase especial que va a dar el licenciado Carlos Benito Aramayo, que se va a tratar específicamente de Belgrano. Tenemos que sí decir que elaboró el régimen de las misiones, donde, por ejemplo, en su artículo séptimo establece que entregar, porque ellos tenían en estas dos tareas, una que era independizarse de España y la segunda era democratizar la tierra, es decir, venían con el mismo pensamiento que tenía Simón Bolívar, de distribuir la tierra entre los originarios, ¿sí? Algo que en definitiva después podemos ver cómo se hizo en Estados Unidos, pero en la Argentina no se hizo, fue una tarea inconclusa. Y en digamos, régimen de misiones se establece en el artículo 7 que se podía distribuir, pero tenía un límite, una legua y media de frente por una legua de fondo, no era una distribución indeterminada en términos de, digamos, de superficie. Como dije, tenía ideas fisiócratas y clásicas. Él hablaba de fomentar la agricultura, decía animar la industria y proteger el comercio. Son las tres fuentes universales de la riqueza. La agricultura es el verdadero destino del hombre. Tenía una visión muy concreta. En ese entonces, claro, es, eh, digamos, hasta grosero pensar que en la actualidad hoy se pone en discusión si el país tiene que desarrollar óptimamente la industria, ¿no? Belgrano en 1810 ya tenía esa idea concreta de que había que avanzar sobre la industria. Él decía, todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de su estado a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir no solo el darle nueva forma, sino atraer a los extranjeros para que ejecutar lo mismo y después vendérselo. Propone hilar la lana, miren esto tan importante para nuestro pueblo jujeño, hilar la lana y el algodón. Así se recabarán los jornales que se emplean en la península, él habla de Europa, y las fábricas se encontrarán abastecidas de materia prima ya en disposición de manufacturarse. Para esto será preciso traer de Europa los tornos y maestros que enseñen su uso. Recomendaba la vicuña y la alpaca, cuyas lanas saben todos la estimación que tiene en Europa. Hasta ahora no se ha exportado otro fruto en ese país que el cuero. Hay, digamos, solía decir, los países civilizados no exportan materia prima, sin antes transformarla localmente. De lo contrario, estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el país proveedor. No exportemos cuero, exportemos zapatos. Esa era la posición de Manuel Belgrano. Bueno, tengo que decirle que la mayoría de estos próceres ilustres, mentes extraordinarias, fueron destratados por nuestra Argentina. Manuel Belgrano murió en la pobreza, entre el olvido y el maltrato.
Mariano Moreno falleció en una misteriosa muerte en alta mar a bordo de la fragata inglesa Fame, presuntamente de una muerte antinatural, dicen envenenado, según su hermano. Juan José Castelli, por su participación militar en la batalla de Desaguadero, ¿sí? Después de la derrota de Huaki, se instruyó un proceso contra su persona, se lo encarceló, pero murió poco antes de defenderse. No quedó claro si fue a juicio político o militar, fue defendido por Bernardo de Monteagudo. Antes de morir pidió un papel y escribió: si ves al futuro, dile que no venga, ¿no? La viuda debió vender su chacra para pagar las deudas y pasó años reclamando los sueldos impagos de su difunto esposo, que se pagaron 13 años después. Un destrato muy particular que se dio contra todos ellos. Hay que, bueno, rescatarlo de José de San Martín, que digo que también fue destratado fundamentalmente por Rivadavia, que también falleció en Francia en 1850 con 72 años. Hay que mencionar que tanto Moreno, Paso, Castelli, Vieite, Saavedra y Monteagudo todos estudiaron en la Universidad de Charcas. Bueno, pasamos a Rivadavia y aquí vamos a empezar a hablar sobre los temas de la tierra, ¿sí? El famoso sillón de Rivadavia, el primer presidente, como se lo menciona. En julio de 1822 se aprueba una ley que prohíbe la venta de las tierras fiscales, que solo serán puestas en enfiteusis, que vamos a explicar qué era la enfiteusis. Algo que hay que relacionar siempre es la enfiteusis con el empréstito Baring Brothers, que además es algo muy importante para el análisis de un comunicador, de un licenciado en educación, para un licenciado en economía, un trabajador social, un licenciado en trabajo social. Hay que relacionar estas cuestiones porque el empréstito Baring Brothers fue el primer empréstito, el primer acto de deuda externa argentina, como diría don Raúl Scalabrini Ortiz, el primer acto o el primer fraude en términos de deuda externa, ¿no? En agosto de 1822 se aprueba el empréstito Baring Brothers, que recién se recibe en octubre del 25. Hay que decir que Rivadavia, cuando era ministro de Gobierno de Buenos Aires, comenzó esta relación con los ingleses, que tiene su punto final o su resultado en lo que se llamó el empréstito Baring Brothers, que fue 1.000.000 de libras esterlinas, que llegaron prácticamente la mitad, y que para historia de los argentinos se terminó de pagar 120 años después en el gobierno de Perón. Esto es un dato muy importante en función a lo que está ocurriendo actualmente con la reestructuración de deuda, que vamos a hablar en su momento cuando veamos deuda externa, los 9 default de la Argentina, bueno, una serie de cuestiones. Un dato histórico: que el 10 de diciembre del 25 Brasil le declara la guerra a las provincias del sur, esto requiere mucho gasto, y el 18 del 5 al 26 digamos de mayo de 1826, el Congreso General Constituyente sanciona la ley de enfiteusis. Dije, empréstito Baring Brothers y ley de enfiteusis. ¿Qué era la enfiteusis? La enfiteusis era una especie, un intermedio de arrendamiento, ¿sí? Donde no se entregaba la propiedad, sino la posesión. Esto era como una especie de alquiler, donde los precios se fijaban cada 10 años por un tribunal decidido, donde ellos determinaban
cuál era el valor de esa especie de arrendamiento. ¿Por qué se arrendaba y por qué se prohibió en julio del 22 que las ventas de las tierras fiscales? Fundamentalmente porque sirvieron de garantía para el empréstito Baring Brothers, ¿sí? Este millón de libras esterlinas pactado, que solo llegaron la mitad, ¿sí? Estaban garantizados con las tierras que estaban entregadas en propiedad, no en posesión, no en propiedad, ¿sí? Y tenían, en definitiva, en algún momento que devolverlas, pagando un arrendamiento que, como dije, se fijaba un jury, un tribunal, cada 10 años. ¿Cuál era el problema? Un problema fundamental. Dos, cuando comparemos con la ley de domicilio con Estados Unidos. Lo primero, que se entregaba en posesión, no en propiedad, y el segundo, que no había límites, ¿sí? Al no haber límite aparecieron los especuladores, ¿sí? Porque al tener tanta tierra no pensaron en trabajarla, sino en subarrendarla, haciendo espléndidos negocios y convirtiendo en lo que debió ser una obra de bien con el objeto principal en un subarrendamiento. Ya en mayo de 1827, Rivadavia entiende que este sistema no funcionaba e intentó por medio de un decreto poner límite a estos abusos, pero a ese tiempo ya se plantearon legalmente lo que se llama derechos adquiridos y como dice dentro de nuestra biblioteca, bibliografía, mejor dicho, según O'Donnell, quedaron 538 enfiteutas con 8.556.000 hectáreas. Esto es un dato importante, siempre lo preguntamos, no es que hay que ser estricto en los números, pero al decir 500, son 538 con 8.556.000 hectáreas. Si podemos decir 500 enfiteutas con 8 millones de hectáreas, es un dato importante que, bueno, ya comienza, dijimos, que las asimetrías habían empezado con las mercedes reales de la conquista y aquí ya, digamos, se puede decir que es la rebatiña de tierras públicas. Esto no se pudo modificar más a pesar de algunas actuaciones que tuvieron Irigoyen y Perón, pero nunca se llegó a lo que fue, a lo que se dice, tendría que ser la segunda revolución como fue en Estados Unidos, ¿sí? La primera fue la independencia en 1776 y la segunda se dio en una etapa muy particular donde su presidente Lincoln estableció lo que fue y se llamó la ley del domicilio, la ley Homestead, ¿sí? Históricamente ocurrió una guerra de la secesión en 1861 hasta 1865, donde el norte industrialista se enfrentó al sur agrícola esclavista. El 20 de mayo del 62 se dicta o se sanciona la ley de arrendamientos rurales o ley del domicilio, Homestead, donde se distribuían aproximadamente 65 hectáreas. Ahora, aquí está la diferencia que tenemos que entender por qué nuestro país no creció al nivel de que creció Estados Unidos, tratándose de países con extensiones importantes y con tierras muy importantes y productivas como son la de Estados Unidos y de la Argentina, porque nuestra pampa tiene tierras solo comparables con la del Mississippi y con las tierras que hay en la zona de Rusia, ¿no? En ese sentido, debemos decir que cualquier persona, ¿sí?,
que no hubiese tomado armas en contra del gobierno de Estados Unidos, incluyendo los esclavos liberados, podían presentar una solicitud de reivindicación de una concesión de tierras federales. Se llamó esto el camino americano, lo que expresamos hace unos minutos como la segunda revolución de Estados Unidos. ¿Y qué permitió? Porque al ser esta ley, al establecer esta ley un límite en la entrega de hectáreas, 65 hectáreas, y además la entrega en propiedad, no en posesión como en la Argentina, permitió que quienes, los famosos farmers, estén digamos, en propiedad de la tierra, inviertan, porque nadie invierte alquilando o arrendando. ¿Sí? Eso es muy claro. Al tener la propiedad mediante escritura, los farmers comenzaron a invertir en forma importante en la compra de alambre, de madera, chapa, ladrillo, y eso fue lo que permitió el gran desarrollo industrial de Norteamérica a diferencia del nuestro. Por eso decimos que en Estados Unidos, a través de esta ley de Lincoln, de 1862, se produjo la segunda revolución de Estados Unidos porque se democratizó la tierra en términos de propiedad y esto permitió el gran y el distintivo desarrollo industrial de Estados Unidos. Bueno, de aquí vamos a pasar a lo que fue, digamos, la discusión parlamentaria 1774, 1874, 1875. En ese sentido, también tenemos que hablar de lo que el presidente Sarmiento, en su libro, expresa sobre la posición que debía tomar la Argentina. Él dice, nosotros los españoles no somos navegantes ni industriosos, nosotros proveeremos la materia prima a Europa y Europa nos proveerá por años los artefactos. Aquí tenemos una parte de la historia donde quién puede discutir los aportes educativos de Sarmiento, pero sí podemos discutir la posición de Sarmiento, que tiene que ver con esto que decimos que la cátedra tiene su postura en no considerar lo que fue la famosa teoría del comercio exterior o de las ventajas comparativas, esto que cada país debía producir lo que la naturaleza lo había dotado, lo que mejor sabía hacer. Por lo tanto, en ese sentido hay que tener claridad de los pensamientos de quien también se llaman próceres. Por eso decimos que Belgrano, su lucidez, que le permitió su vida a la Revolución Francesa, la lectura de los, digamos, fisiócratas, de los clásicos, y su posición concreta con la industria. Sarmiento no lo pensaba así, está escrito en el libro de Facundo. Y esto derivó, por ejemplo, en la discusión parlamentaria en 1874, 1875, donde ya Carlos Casares, que era gobernador de Buenos Aires, ya lo había planteado, también con la adhesión de Dardo Rocha, Carlos Peregrini, Miguel Cané, Santiago Alcorta, ¿sí? Digamos, Fidel López, que planteaban el proteccionismo y la discusión con el librecambismo. Es muy importante decir que nuestras primeras exportaciones e importantes exportaciones fueron de lana. El destino era Francia. Y inclusive de ahí parte la ley 1420, la ley de educación, que es prácticamente está muy imbuida de lo que era la educación de Francia. Y la postura era eso, digamos, de que vender lana, y la discusión parlamentaria en ese momento era
¿Cómo la vendemos? ¿La vendemos sucia, con sangre, tierra, piedra, o la vendemos con algún nivel, algún valor agregado? Fíjense lo que recién le expresaba sobre Belgrano. Belgrano decía, hilemos la lana, la vicuña, la alpaca, hagamos tejidos, traigamos tornos, si no tenemos, digamos, los equipos los traigamos de Europa, y si no tenemos eh, eh, gente formada, traigamos de Europa, formemos gente aquí, desarrollemos. No exportemos cuero, exportemos zapatos. Bueno, sin embargo, hay que decirlo con total claridad, Sarmiento, Mitre, muchos de nuestros próceres seguían imbuidos de lo que fue el primer tropiezo, a mi entender, porque el segundo lo expreso como la globalización, de que seguir esta teoría que solo tenía efecto y beneficio para la burguesía industrial, en principio inglesa y después europea. Y en este momento se discutió cómo se vendía y terminó con, digamos, una postura a favor de los librecambistas, seguir vendiendo tierra, lana sucia sin ningún tipo de valor agregado, ¿no? Esta fue la gran discusión parlamentaria, y los proteccionistas que proponían vender producto terminado por producto terminado. Es decir, proponían industrializar, lavar la lana, hilarla, y sin embargo no tuvo, digamos, respuesta a este planteo, ¿sí?, de nuestros próceres, que desde ese momento tenían una visión totalmente distinta a la que la Argentina confluyó en principio de ser un país agroexportador. Bueno, hasta aquí la de hacer un par de clases más para terminar con la unidad 2, y nos vemos en la próxima.